Bien, bien, muchas gracias por seguir atentos a la programación de Astillero Informa. Vamos ahora con una voz que me parece que es necesaria, importante para ir entendiendo lo que va sucediendo luego de las elecciones, su contexto, consecuencias y hasta sus momentos grotescos, cómicos o tragicómicos. Por eso es que me da mucho gusto platicar con Genaro Lozano, académico, articulista, opinante. Genaro, buenas tardes. Querido Julio, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Siempre un placer estar contigo. Genaro, pues abundan las opiniones, interpretaciones, diagnósticos respecto a lo que sucedió el pasado domingo en las elecciones. Tú en lo personal, ¿qué destacas? ¿Qué te parece relevante? Ya no digo solo los resultados en sí, sino las consecuencias, lo que ha ido sucediendo en estos días que parecen llenos de reacomodos de posturas, de confusión ideológica de los opositores y no sé si también necesidad de crítica y autocrítica del bloque amplio ganador. Por favor, Genaro. Sí, son días, por supuesto, querido Julio, en donde estamos empezando a ver el inicio de todo lo que viene y es sin duda un reacomodo, un reajuste después de este tsunami electoral que tuvo Morena. Creo que sí habrá un realineamiento, digamos, de nuestro sistema político mexicano, como se le llama en la literatura académica. Creo que por un lado, en efecto, está la borrachera de la felicidad, del triunfo, que por supuesto que hay que celebrar, que una opción política haya triunfado así en democracia, triunfó en democracia. Esas mayorías aplastantes de Morena se construyeron en democracia. Para mí no me resultan para nada comparables con las mayorías construidas bajo el régimen autoritario del PRI en los años 80. Esa es otro tipo de construcción mayoritaria y hegemónica. Hoy estamos viendo la construcción de una mayoría en democracia. Eso no tiene precedentes en México. Eso por un lado. Y creo que sí hay esta felicidad por parte del bloque ganador, que espero que no se convierta en soberbia. Me ha gustado mucho ver las reacciones de la presidenta electa, de Claudia Sheinbaum, así como de el coordinador del equipo de transición, del doctor de la Fuente, llamando a la cautela, llamando a la prudencia, diciendo, a ver, sí, por supuesto que tienen un mandato, acaban de ganar un mandato enorme, un mandato muy contundente, muy claro de qué hacer, incluida la reforma al Poder Judicial. Pero ¿qué tipo de reforma al Poder Judicial? Vamos a ver en septiembre. Ya el presidente ha matizado en la mañanera diciendo, sí, por supuesto que vamos con la reforma del Plan C. Al final de cuentas, la estrategia de vota todo Morena funcionó y funcionó a la coalición gobernante para obtener ese triunfo mayoritario. Pero sí están matizando y diciendo, espérense tantito, vamos a ver qué tipo de reforma judicial. La presidenta electa tiene una idea un poco mucho más ligera, mucho más light de esta idea de elegir a todas las personas juzgadoras de justicia, de todas las personas, a los jueces, magistrados y demás. Parece ser que solamente se va a hablar del Consejo de la Judicatura en esa reforma y también de ministras y ministros de la Suprema Corte, pero veamos, hasta que no llegue a septiembre, todo es pura especulación. Y del lado de la derrota opositora, pues sí me parece que son un momento, yo creo que de una sacudida tremenda. Quisiera tener mucha empatía, Julio, y poder entender ese otro lado que veía las encuestas, que escuchaba que Claudia Sheinbaum estaba a 2 dígitos de distancia en la mayoría de las encuestas, salvo en dos. En las más de 70 encuestas que se realizaron a lo largo de todo este proceso electoral, Sheinbaum estaba adelante el 69. Solamente en dos encuestas le daban una ventaja a Xochitl Gálvez. Eso evidentemente no ocurrió. Jugaron un papel importante y bien las encuestas en predecir ese triunfo tan amplio. Tal vez no en el tema de las mayorías que construyeron en la Cámara de Diputadas y en el Senado, pero sí por lo menos en los resultados a nivel de presidencia. No escucharon tampoco a la gente, no escucharon a la gente decir, los programas sociales no son una compra del voto, son una política pública exitosa que tiene un apoyo popular y que le ha cambiado y dignificado la vida a millones de familias que las reciben y es lo que la gente quiere seguir y necesita seguir teniendo. No entendieron el desprestigio tampoco de los partidos, por más que muchos lo decíamos, muchos lo platicábamos, muchos lo pensábamos, que el PAN, el PRI y el PRD ya no representan hoy más que un sector muy pequeño de la votación, a un sector muy pequeño de la sociedad, a un sector, a una minoría muy ruidosa, no una mayoría silenciosa, sino una minoría muy ruidosa a la que no le gusta
López Obrador y a la que no se ha sentido confortable o cómoda en los últimos años desde que López Obrador pues, se ha convertido en la figura más importante de la política mexicana del siglo XXI. Yo sí creo, Julio, que quienes están del lado de la derrota sí tienen que pensar qué sigue, cómo volver a construir, desde dónde se puede construir con esos números, con la posible desaparición del PRD, que no va a tener su registro por lo pronto, parece que no alcanza el porcentaje necesario, con los peores números en la historia del PRI, con 5 millones de votos del PRI. Su peor número había sido 9 millones y pico de votos con Roberto Madrazo en el 2006. Hoy tienen 5.4 millones de votos, me parece, con los peores números del PAN, después de esa decadencia, digamos, en los números de votos que habían tenido Acción Nacional de Vicente Fox, con más de 17 millones de votos, a Felipe Calderón con 15, a Josefina Vázquez Mota con 12.3, a Anaya con 12.1, a Xochitl Gálvez con 9.6 millones de votos. Sí hay una crisis para el PAN, evidentemente, que no está representando lo que representaba antes. El PRI, el PAN y el PRD creo que sí tienen que entrar en una reconfiguración, en una idea de qué se puede hacer hacia adelante. Y MC me parece que es hoy en día la única alternativa que hay para la construcción de una oposición de izquierda también, porque las izquierdas son muchas, una oposición en donde casi 6 millones de personas decidió votar por esa opción, sobre todo jóvenes, y voltear a ver qué es lo que pasó ahí. ¿Por qué los partidos tradicionales, los más viejos partidos del sistema político, pues no confiaron en los partidos viejos, sino confiaron en los dos más nuevos, en Morena y en MC? Genaro, ese mandato que proviene de las urnas tiene una gran cantidad de votos que le da no solo legalidad, sino legitimidad. Es decir, la cantidad es importante, el número de voluntades ciudadanas que convergieron para impulsar estas candidaturas de Morena y aliados. Te pregunto ahora sobre la calidad de esa ejecución del mandato que puede preverse. Es decir, ¿hacia dónde crees que puede ir conforme a lo que vamos viendo ese mandato tan apabullante, tan poderoso? Es decir, esto podrá constituir más izquierda, más radical, centroizquierda para la gobernabilidad, una textura variopinta que puede resultar complicada por el número de personas, de grupos, de facciones, de candidatos, algunos impresentables o francamente oportunistas dentro del gran frente amplio que le dio este gran triunfo a Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas de esa calidad y esa textura de lo que puede venir, Genaro? Querido Julio, yo creo que esa es la gran pregunta en el aire, la que vamos a ir conociendo a lo largo de las próximas semanas, en cuanto conozcamos más quiénes van a estar en este equipo de transición de la doctora Sheinbaum, quiénes van a conformar, digamos, las diversas carteras, qué tipo de perfiles vamos a ver ahí, si van a ser perfiles más técnicos y menos ideológicos, si van a ser al revés, si va a ser una combinación de ambos. Yo creo que Sheinbaum sí tendrá que darle voz y darle eco a todas las fuerzas que hay adentro de Morena. No les gusta en Morena decir corrientes, no les gusta decir en Morena tribus, pero las izquierdas así son, Julio. Las izquierdas están llenas justamente de pluralidad y de diferencia y de disidencia. Entonces creo que un movimiento tan amplio como el de Morena y el de Sheinbaum y el de López Obrador, sí ha tenido que darle entrada a todos estos grupos que empujaron y que construyeron ese movimiento. La gran pregunta es, de ahora en adelante, ¿cuál va a ser, digamos, yo diría, lo que va a sonar más? Va a sonar más la voz de los técnicos, de las técnicas que digan, a ver, no tenemos contrapesos legislativos, en efecto tenemos un mandato muy amplio, el mandato más amplio y más claro a mí me parece que es el de primero los pobres, el de seguir reduciendo la desigualdad en México, el de crear lo que Sheinbaum ha llamado una prosperidad compartida, pero para construir esa prosperidad compartida no nada más se requiere la democracia, se requiere a los mercados y se requiere a los empresarios y se requiere a los sindicatos y se requiere a todas las fuerzas que crean poder económico y que crean riqueza en México. Creo que Sheinbaum se ha sido muy clara en ese sentido y creo que lo que ella necesita de ahora en adelante es escuchar también esas preocupaciones que hay en el mercado. El mercado siempre ha sido
un contrapeso a todos los gobiernos del mundo, a todas las democracias. Yo diría que vivimos en un mundo en donde hay, por un lado, el sistema de la democracia, con todas sus diferencias, las democracias liberales, las iliberales, los distintos regímenes que hay en el mundo, y por el otro, pues un sistema capitalista que sí es el dominante hoy en día y que está teniendo por todos lados críticas, cuestionamientos necesarios, debidos, ajustes, porque la democracia en sí misma, al igual que el capitalismo, contienen dentro de sí la semilla para poderse autocorregir, y cuando no se autocorrigen es cuando hay estas fallas gigantescas. Y creo que del lado del capitalismo ha habido ya muchas señales de que el sistema no ha funcionado, pero sin embargo sigue teniendo una voz muy importante. Los mercados ya le están diciendo a la presidenta electa que les preocupan esas mayorías. ¿Para qué las van a usar? Les preocupa el tema de la reforma al Poder Judicial, les preocupa el tema de la reforma energética, les preocupa el tema de los organismos autónomos. Yo creo que va a haber prudencia porque también México tiene una serie de compromisos internacionales. El TEMEC tiene alguna serie de limitantes también para que no desaparezcan los organismos autónomos. El acuerdo que tenemos con la Unión Europea también es una asociación política y económica en donde también se habla de contrapesos y de democracia de organismos autónomos. Si México incumple alguno de estos acuerdos comerciales, que dicho sea de paso, son los dos más importantes en materia comercial para nuestro país, que hoy en día es una potencia exportadora. Estoy viendo unos globitos, creo que ahí Sí. pasar. No es mi cumpleaños, ¿eh? Ah, entonces, bueno. Si no tenemos hoy en día estos, digamos, estos contrapesos en mercado, si no tenemos hoy esta prudencia, si no tenemos hoy este mensaje hacia afuera, pues en lugar de tener el riesgo enorme, es que en lugar de tener una prosperidad compartida, tengamos una crisis compartida, que es lo que creo que nadie quiere. Creo que la persona menos interesada en el mundo de que en México haya un error de diciembre, una devaluación, una fuga de capitales en septiembre próximo, se llama Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido profundamente disciplinado con los temas fiscales, profundamente disciplinado y prudente con los temas económicos. Creo que López Obrador ha construido una economía robusta y indicadores macroeconómicos sanos, como les gustan a los del consenso de Washington, Ujú. y creo que los va a cuidar. Y creo que también la presidenta electa tiene eso muy en mente. Genaro, después de todo esto que se ha vivido, ¿crees que uno de los temas necesarios, y con ello cerraría esta plática a reserva de lo que tú desees agregar, pero crees que sería necesario ir adentrándonos en la necesidad de una reforma electoral? Ese es otro tema, Julio. Yo creo que evidentemente sí, este sistema político que tenemos hoy ya está dando las últimas de sí. Sí tendría que haber una reforma electoral. Reformas electorales ha habido muchas y se han empujado muchas desde distintos lados, desde sociedad civil, desde los partidos políticos, desde los años 70, en donde pues, se permitió la entrada primero de los partidos de izquierda para competir, que no estaban proscritos, desde las reformas electorales de los 80 que crearon las instituciones posteriores en los 90 a las autoridades electorales, desde la reforma también de la ampliación de la representatividad en el Congreso, de tener 500 diputados a 128 senadores. Yo creo que ahorita sí llega un momento en el que hay que volver a revisar cada uno de esos mecanismos. Creo que Sheinbaum ha matizado el tema de las pluris. Hay mucha preocupación por la desaparición. Primero se escuchaba, digamos, este máximo de decir, van a desaparecer todos los pluris, vamos a regresar a una Cámara de Diputados de 300 y a una Cámara de Senadores, me parece que eran 68. Vamos a ver qué ocurre. Creo que Sheinbaum ha matizado y ha dicho, se necesita también representación pluri en el Congreso, por supuesto, pero no como existe hoy, no tan grande como existe hoy. Creo que esa va a ser la gran pregunta, y creo que la construcción de esa reforma electoral hacia futuro puede tomar muchas cosas de lo que se ha presentado en las últimas 2 décadas. Una reforma electoral que le baje el dinero a los partidos políticos, que tenga una mayor forma de poder castigar y premiar a quienes llegan a la reelección, que haya una mejor forma mucho más ciudadana y compartida de poder elegir a las personas candidatas, que haya una mayor rendición de cuentas, que a lo mejor haya una reelección no tan amplia como la que tienen en Estados Unidos, que es indefinida, sino a mí me parece que está bien la que hay en México de 12 años para personas legisladoras. En fin, creo que hay muchos puntos de la experiencia previa en las reformas electorales que se quedaron
mancas, que se quedaron incompletas, que se pueden recuperar. Y creo que hay mucha voz para la sensatez y para fortalecer la pluralidad en México. Genaro, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y seguimos adelante, que temas, tópicos, hay muchos para seguir platicando, Genaro. Muchas Siempre, gracias. querido Julio. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.